Hola, muy buenos días. Siendo las 10 en punto de la mañana, vamos a dar inicio al evento El futuro del cacao y chocolate peruano al 2030, organizado en el marco de la alianza entre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, y la empresa Project AMAS. Mi nombre es Luis Morán, soy coordinador técnico y especialista en agronegocios de la representación del IICA en el Perú, y en esta oportunidad tendré a mi cargo la moderación general del evento. Antes de continuar, quiero saludar y destacar la presencia del señor Héctor Cortés, representante del ICA en el Perú, señor Augusto Aponte, director general agrícola del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, señor Omar del Carpio, gerente general de Proyecta Más, señor Hugo Chavarría, gerente del Programa de Bioeconomía y Desarrollo Productivo del ICA, así como de cada uno de los panelistas invitados en representación del Centro de Innovación del Cacao, exportadora Romex, PromPerú, Juan Laura da Chocolate Farmer, Proambiente GIZ y el proyecto Paisajes Productivos Sostenibles en la Amazonía, GEF-MINAM PNUD. De igual manera, un cordial saludo a todas las personas que nos siguen desde las redes sociales de las instituciones organizadoras y colaboradoras y con las cuales coincidimos en torno a los 3 objetivos que nos hemos planteado para el día de hoy. Primero, socializar los resultados del estudio prospectivo del cacao y chocolate peruano al 2030. Segundo, convocar al proceso de actualización del estudio que busca incorporar nuevos elementos derivados de los efectos de la pandemia en el futuro de este sector productivo. Y tercero, analizar con base en los resultados del estudio las oportunidades de innovación que ofrece la bioeconomía para el desarrollo de la industria del cacao y chocolate peruano. Las razones que justifican esta necesidad de difundir, actualizar y reflexionar sobre los resultados del estudio son fundamentalmente 2. En principio, el estudio prospectivo es uno de los insumos claves puestos a disposición del proceso de diagnóstico, formulación y orientación a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo de la Cadena de Cacao y Chocolate, liderado por el MIDAGRI y el Grupo de Trabajo Multisectorial creado para dicho efecto, el cual se encuentra activo y reuniéndose en forma periódica con una participación amplia, multisectorial, multinivel y multiactor. Por otro lado, el estudio es un material de referencia útil para diferentes proyectos o iniciativas que buscan diversificar la agenda de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento del sector cacao, partiendo del potencial y las oportunidades que existen en torno a las diferentes cadenas y redes de valor o senderos de aprovechamiento de conocimientos y recursos biológicos subutilizados que surgen al considerar un enfoque de desarrollo productivo basado en la bioeconomía. Con este alcance, y sin más preámbulo, vamos a dar el pase a las palabras de bienvenida a cargo del IICA y del MIDAGRI, siguiendo el orden establecido en el programa. Invito entonces a hacer uso de la palabra al señor Héctor Cortés, representante del IICA en el Perú. Adelante, Héctor. Muchas gracias, Luis. Un segundo, por favor. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero saludar cordialmente al señor Augusto Aponte, director de la Dirección Agrícola del MIDAGRI, al señor Omar del Carpio, gerente general de Proyecta Más, a los distinguidos panelistas, invitados y a todo el público en general que nos honra con su presencia el día de hoy, y con quienes comparto el gusto de participar en este evento virtual de difusión de resultados del estudio El futuro del cacao y chocolate peruano al 2030 para el levantamiento de información sobre el impacto del COVID-19 en la cadena agroproductiva e identificar las oportunidades de innovación que ofrece la bioeconomía para el desarrollo de la industria del cacao y chocolate peruano. Quiero iniciar mi participación brevemente refiriéndome al ICA para información del público que sigue el evento y que posiblemente no esté familiarizado con la misión del instituto y el trabajo que llevamos a cabo. El ICA es el organismo internacional especializado en agricultura del Sistema Interamericano, cuya misión es estimular, promover y apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la cooperación técnica internacional de excelencia. Con 78 años de experiencia, de los cuales 68 en el Perú, el ICA brinda cooperación a través de una amplia red de representaciones en 34 países de las Américas y 5 programas de acción hemisférica, que son bioeconomía y desarrollo productivo, desarrollo territorial y agricultura familiar, comercio internacional e integración regional, cambio climático, recursos naturales y gestión de riesgos productivos,
Y finalmente, sanidad agropecuaria, inocuidad y calidad de los alimentos, además de 2 ejes transversales: innovación y tecnología y género y juventud. El estudio que hoy nos reúne se enmarca dentro de la acción del Programa Hemisférico de Bioeconomía, que está orientado a apoyar la implementación de una visión del desarrollo productivo basado en bioeconomía mediante la generación de conocimientos e información relevantes para la toma de decisiones a partir del diseño de las estrategias, la formulación de políticas, las inversiones y las regulaciones específicas que permitan aprovechar el potencial de la bioeconomía en un marco de inclusión y sostenibilidad. En ese sentido, me complace saludar y agradecer la presencia y la participación en el seminario de Hugo Chavarría, quien justamente lidera este programa dentro del Instituto. En conjunto con los actores e instituciones de los países y territorios, el Programa de Bioeconomía y Desarrollo Productivo del ICA trabaja en construcción de hojas de ruta diferenciadas para el aprovechamiento del modelo de bioeconomía que mejor se ajuste a las potencialidades particulares de sus territorios y cadenas de valor. Por ello, el estudio prospectivo de la cadena nacional del cacao y chocolate incorporó, entre otros aspectos, el análisis de oportunidades para el aprovechamiento de recursos o capacidades subutilizadas en este sector productivo, aplicando el enfoque de desarrollo basado en bioeconomía, y es uno de los insumos claves puestos a disposición del proceso de diagnóstico, formulación y orientación a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo de la Cadena de Cacao y Chocolate al 2030, como parte de las acciones del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en apoyo al proceso que lidera el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, con la facilitación técnica del ICA y PNUD en el marco del Grupo de Trabajo Multisectorial creado por Resolución Ministerial 212-2020 del MINAE. A nombre del ICA, muchas gracias por su participación y atención. Muchas gracias al señor Héctor Cortés por sus palabras y su participación. Siguiendo con el programa, quiero invitar a hacer uso de la palabra en estos momentos al señor Augusto Aponte, director general agrícola del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Adelante, Augusto, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, estimado Luis. Ante todo, el saludo del viceministro de Desarrollo de la Agricultura Familiar, Infraestructura Agraria y Riego, ingeniero José Alberto Muro Ventura, del propio ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio. Saludo especial de ellos para este evento, ¿no? Saludar también al señor Héctor Cortés, representante del ICA en Perú, al equipo también de panelistas, expertos especializados también en cacao, de las diferentes entidades, al señor Omar del Carpio, también gerente de Proyecta Más, a Hugo Chavarría, igual un saludo y la bienvenida especial. Para el Ministerio de Agricultura y Riego, como es bien sabido también por la mayoría de ustedes que están aquí presentes en este espacio, es el cultivo de cacao, la cadena del valor de cacao y chocolate es muy, muy importante, debido a que está vinculado directamente con la pequeña agricultura, ¿no? Lo que se denomina ahora la agricultura familiar. Más de 90.000 familias que están involucradas en este cultivo, más de 450.000 personas que se involucran en toda la cadena, hacen que sea también para el ministerio un cultivo muy, muy importante, ¿no? Tal es así que con todos los esfuerzos y acciones que ha venido realizando el ministerio, y principalmente con el aporte de los aliados de la cooperación, como el ICA, el PNUD, gente también de las otras entidades de cooperación, y todo el esfuerzo de las organizaciones y el sector privado que también nos está acompañando, ahora nos va a acompañar también en el panel, ha sido posible que este sector cacao vaya creciendo de manera sostenible, ¿no? Hasta llegar ahora a las casi más de 130.000 toneladas que se hayan exportado, ¿no? Tenemos algo más de alrededor de 130.000 hectáreas en producción, y lo más importante también, o un elemento importante también en todo este proceso, es que se ha logrado
involucrar a las comunidades nativas en esta economía. Y eso ha sido gracias al valor que tienen el cacao en la Amazonía. Recordemos que el Perú es uno de los centros de orígenes del cacao, y el aprovechamiento y posicionamiento también del cacao fino de aroma está permitiendo que comunidades nativas se integren a esta economía. Sin duda, el estudio que se está presentando hoy día del futuro del cacao y chocolate peruano al 2030 es un elemento muy importante en este proceso, como lo han indicado también, como lo ha indicado Héctor, como lo ha indicado Luis, que está moderando este evento. Es un elemento muy importante en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo de la Cadena de Valor de Cacao y Chocolate, ¿no? Que es un plan que esperamos tenerlo hasta antes que culmine este mandato, este cambio de gobierno. Ojalá sea posible tener ya su aprobación. Estamos haciendo todo el esfuerzo con todos los actores de apoyo y con los gobiernos subnacionales también para lograr tener este producto consensuado y que responda a las expectativas, que responda a la realidad que tiene el país y el sector en particular. Yo quiero resaltar que el Ministerio de Agricultura y Riego en esta gestión viene también priorizando acciones en apoyo a los productores de cacao. Además del proceso de planificación, se va a poner bastante énfasis en este corto periodo también a generar instrumentos y apoyo a fomentar la asociatividad de los pequeños productores. Recordemos, como lo dije al inicio, que el cacao es un cultivo que involucra a la pequeña agricultura o agricultura familiar. En ese sentido, la asociatividad es muy importante en esta cadena, y ahí se van a dirigir los esfuerzos también del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en este periodo. Asimismo, el otro énfasis que estamos poniendo también en este periodo es el financiamiento al sector. Actualmente, con el fondo que tenemos en el Fondo Agroperú, el cacao es el segundo cultivo que está recibiendo financiamiento en cuanto a los créditos de mantenimiento. Esperamos que para adelante pueda haber también un financiamiento para renovación o rehabilitación de las plantaciones que nos permita ir a sistemas de cacao sostenibles, ¿no? Bajo sistemas agroforestales. Ahorita tenemos un crédito de campaña y, repito, el cacao es el segundo producto que tenemos ahí financiando, con casi 8 millones de soles que ya se van destinando a campo, ¿no? Y la idea es que vayamos apostando hacia, o poniendo énfasis en todo caso, hacia la producción de cacaos finos y de aroma en donde sea posible. Es un tema que hemos discutido también bastante en el marco en estas primeras reuniones que se han tenido en el marco de elaboración del Plan Nacional de Acción de Desarrollo, perdón, de la cadena del cacao y chocolate, y creemos que va a ser posible, con la información que nos puedan proveer ahora, ir también proyectando las acciones hacia el 2030, cómo queremos ver a nuestro país hacia el 2030 respecto a la producción de cacao finos y de aroma. Con esto, reiterar nuevamente el saludo desde la alta dirección del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, disculpen con el nombre, y reiterar todo el compromiso que tenemos desde el Midagri ahora por el impulso y el desarrollo a esta cadena del valor de cacao y chocolate. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Augusto, más bien por tu participación en representación del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Pierde cuidado por el nombre, todos nos estamos acostumbrando al paso de Minagri a Midagri, que es un cambio positivo, además, que pone en valor el desarrollo de la agricultura familiar, y sabemos que va a venir también acompañado de políticas y mejores servicios para la agricultura familiar, que es el sentir del cambio más allá del nombre, pero todos nos estamos adaptando. Gracias por tus palabras. Mire, con esta etapa hemos concluido el momento de introducción y bienvenida al evento. A partir de este momento damos inicio a la segunda etapa del programa, que está focalizada en compartir con ustedes cuáles son los principales resultados y conclusiones del estudio prospectivo de la cadena del cacao y chocolate. Es un estudio que se concluyó hacia finales de 2019. Como comprenderán, luego no teníamos en ese momento el escenario COVID. El escenario COVID se ha vuelto importante, es necesario considerarlo dentro del estudio, por eso que además de la presentación de los hallazgos de ese momento, vamos a anunciar con ustedes cómo es que vamos a actuar
para actualizar ese material, considerar el escenario COVID y tener un insumo actualizado que le sirva, como comentábamos, al proceso del Plan Cacao, pero también porque es un material de referencia, como decía, para impulsar una agenda diversificada de innovación en torno a este sector productivo tan importante para el país. Esta parte va a estar conducida por el señor Omar del Carpio, que él es el gerente general de Proyecta Más y CEO además del Laboratorio de Prospectiva e Innovación en Bioeconomía, el BioFuture Lab, y además un aliado del ICA en torno a la agenda de bioeconomía y desarrollo productivo. Adelante, Omar, y mucho éxito en tu presentación. Tienes 30 minutos. Buenos días con todos y todas. Voy a compartir mi presentación. ¿Me confirman cuando ya se esté viendo, por favor? A ver si estamos viendo la portada del evento, aún no tu presentación. ¿Sí? ¿Se está moviendo? Sí, exactamente. Ahora sí. Adelante. Perfecto. Bueno, voy a hablarles entonces acerca de los resultados del estudio prospectivo, ¿no? Es un estudio, obviamente, que el documento completo implica una gran cantidad de información. Hay una sección incluso de bioeconomía, ¿no? que explica acerca de las oportunidades que se tienen en el ámbito de la bioeconomía, ¿no? Que me parece que revela varias cosas interesantes, ¿no? Pero yo he querido centrarme en este caso principalmente en la parte prospectiva, ¿no? Justo porque el panel va a orientarse más a la discusión sobre las oportunidades de innovación que genera la bioeconomía, ¿no? para la cadena de cacao. Esto fue desarrollado, ¿no? bajo mi coordinación por un equipo que incluyó a María Gabriela García, Gastón Américo López Benavides, Hernando Riveros y Daniel Rodríguez, ¿no? Conformamos un equipo de trabajo para hacer el estudio. Asimismo, se contó con la participación de lo que en ese momento era el grupo impulsor y ahora creo que es el grupo técnico multisectorial. Y se tuvieron varias sesiones de trabajo participativo para poder co-desarrollar, digamos, el estudio en conjunto con los actores, tanto en la identificación de variables y los escenarios posibles a los que podría ir la cadena nacional de cacao chocolate, ¿no? El objetivo entonces era analizar aspectos productivos, tecnológicos y de mercado que incluyen un análisis de oportunidades para el aprovechamiento de los recursos y capacidades que podrían estar subutilizadas en el ámbito del desarrollo de la bioeconomía. Esto acá, como bien lo explicó Luis, además buscaba dar respuesta, ¿no? a dar un insumo de utilidad para el Plan Nacional, ¿no? del Cacao al 2030, ¿no? Para dar un poco de contexto en qué es bioeconomía, ¿no? Es la producción y utilización de recursos biológicos que incluye el conocimiento, ¿no? para proporcionar productos, procesos y servicios en todos los sectores de comercio e industria en el marco de una economía sostenible. Entonces, esto de acá obviamente nos lleva a pensar en cuestiones como conocimiento biológico que puede aplicarse a través de tecnologías habilitadoras, ¿no? como las TICs, ¿no? o la biotecnología en ámbitos de agricultura de precisión, términos de tecnologías de información y comunicación, entre otros, pero también a nivel de los procesos biológicos internos que tienen los recursos biológicos, ¿no? Internamente hay procesos enzimáticos, tenemos, también partes genéticas que podemos comprender, y esto, por ejemplo, en el caso del cacao es interesante porque acá hay una diversidad biológica importante, ¿no? en términos de material genético. Entonces, esto además nos da las posibilidades de aportar tanto en términos de nutrición, en términos de, por ejemplo, insumos o biocomponentes, ¿no? O cuestiones también de, por ejemplo, utilizar algunos de los elementos internos para otros procesos ya vinculados, por ejemplo, al tema de biofármacos o tecnología médica o cuestiones de recuperación de suelos y aguas, hablando en términos generales. Y claro, sin perder de vista también el aspecto del manejo sostenible de los recursos biológicos en términos ya tradicionales como es la alimentación y la producción de materias primas, ¿no? Pero esto además teniendo en cuenta un manejo adecuado que corresponde al ecosistema, lo cual, por ejemplo, en el caso del cacao podríamos estar hablando de, modos de producción agroforestales o silvopastoriles agroforestales, por mencionar algún término que involucre una asociación de cultivos. Entonces,
Acá hay muchas oportunidades, ¿no? Obviamente es la bioeconomía, desde una cerveza, por ejemplo, que utiliza el chocolate, o productos de cosmética que tienen componentes de chocolate, o por ejemplo ya procesos mismos para generar nuevos productos, ¿no? En el ámbito del chocolate, como es el cacao rubí o rosa que le llaman actualmente, utilizando por ejemplo biotecnología en alguna etapa. Ahora, ¿qué es la prospectiva? ¿No? La prospectiva, en este caso, actúa como un proceso sistemático y participativo para poder construir visiones de futuro, de mediano y largo plazo, que nos permitan tomar mejores decisiones en el presente, pero sobre todo que nos permitan articular acciones conjuntas, ¿no? Para esto lo que hacemos hacer es una revisión de diferentes posibilidades de futuro, entre aquellas que podrían ser probables, como por ejemplo un escenario tendencial que se hizo en este estudio, o futuros posibles o alternativos, como también les suelen llamar otros autores, para finalmente centrarnos en los futuros deseables o temibles, que podríamos hablar, que ahora hay bastante trabajo para también plantear la perspectiva desde lo que nos preocupa que ocurra a futuro. Y en este caso hemos hecho los dos ángulos de un escenario catastrófico y un escenario apuesta, que está en el ámbito de lo deseable, y adicionalmente un escenario bioeconómico que trata de responder también a qué implicaría, ¿no? Si es que apostáramos hacia la bioeconomía, el escenario para la cadena de cacao. Entonces, el proceso implica desde fases preparatorias de articular, ¿no? Y reclutar diferentes actores para generar conocimiento, para finalmente plantear acciones, y esto hacerlo de forma permanente como un ciclo. De hecho, esta es la forma como debería trabajarse la prospectiva a nivel de cadenas, porque las cosas van a ir cambiando, ¿no? Yo lo decía siempre en la reunión que teníamos con los actores, las cosas pueden aparecer un montón de problemas que ni siquiera los podemos, digamos, visibilizar rápidamente en un estudio, por eso tenemos que constantemente hacer ciclos recurrentes de mirar hacia dónde puede ir el futuro y qué elementos podrían afectarlo. Y bueno, se dio el tema del COVID, por ejemplo, ¿no? Que nos hace repensar si es que deberíamos hacer una actualización del trabajo y qué elementos podrían haber cambiado, ¿no? Justo por eso es que presentamos ahora el estudio para también pensar qué cosas deberían cambiar a futuro. Bueno, dando un poco de contexto, ¿no? Esto es un estudio del 2016 donde se presenta la participación del mercado mundial del cacao y sus derivados, lo cual muestra que hay obviamente un importante espacio que tiene el cacao genérico, llamémosle así, ¿no? Donde está mayormente los productos más industriales, ¿no? Y es un tamaño no menospreciable, obviamente, y Perú tiene una participación importante en esto también, ¿no? Y por lo cual hay oportunidades que tenemos que aprovechar en este espacio, ¿no? Seguir consolidando y dando soporte para que la industria, ¿no? Que está vinculado a los productos del chocolate y los derivados del cacao, tenga un soporte para seguir creciendo, ¿no? Y mantener o incluso mejorar su posicionamiento a nivel internacional. Pero también hay otros espacios, ¿no? Como son en este caso, por ejemplo, el cacao certificado, el tema de los productos basados en fino de aroma o fin exclusivo, que tienen también un importante espacio, ¿no? En el ámbito, además porque son productos de alto valor, ¿no? Que incluso en materias primas siguen implicando un valor importante para los productores. Entonces, movernos en estos espacios, ¿no? como en la cadena, nos parece que es una estrategia importante, sin descuidar ninguno, tratando de fortalecer los diferentes, digamos, espacios donde actualmente está participando Perú. De hecho, hay una gran importancia en lo que es el cacao en grano, que ha venido creciendo con los años, ¿no? Pero también lo tienen otros espacios, ¿no? Y se mantienen algunos, ¿no? Ya derivados conocidos como manteca, la torta, el polvo, ¿no? Y el chocolate en sí mismo, ¿no? Pero acá hay elementos también que hay que observar, que están emergiendo y que creo que también la pandemia los está acelerando, ¿no? Porque se ha hecho, como nos hemos movido más rápidamente el espacio digital, las demandas, ¿no? Que existían a nivel global también se han visibilizado con mayor, ¿no? Claridad. Y uno de los temas que creo que no hay duda es el tema del mercado de alimentación saludable, pero también el mercado que demanda la sostenibilidad, ¿no? Esto de acá, en el análisis, nosotros identificamos, ¿no? Que, por ejemplo, países como Holanda, Alemania y Suiza, que representan
la Comunidad Europea, tienen una intención de abastecerse con cacao sostenible hacia el 2025, ¿no? Y plantean, digamos, metas ambiciosas, ¿no? De 70 a 100% de abastecimiento en algunos casos, ¿no? Esto de acá obviamente nos lleva entonces a pensar todos los temas que están asociados a ellos, desde cuestiones como el manejo del ecosistema, ¿no? El tema de la comunidad, ¿no? Y la articulación para que haya beneficios de desarrollo de las comunidades que participan en la cadena, el tema del empoderamiento de los jóvenes, con la preocupación, obviamente, de que el perfil actual del productor es una persona mayor, con ciertos niveles de formación, incluso de ingresos que deberíamos mejorar. Entonces, al plantear el empoderamiento juvenil, también estamos planteando emprendimientos, ¿no? Que tienen más valor, que generan más oportunidades y probablemente con gente mucho más preparada, aprovechando que estamos hablando de otra generación. Y también los temas que ya tienen que ver con problemas que existen en otras partes del mundo, ¿no? Y también en Perú, vinculados a la nutrición, por ejemplo, entre otros temas. El rendimiento, ¿no? Se ve claramente que Perú ha tenido una evolución, ¿no? Interesante, tanto en términos de superficie cosechada como rendimiento. Sin embargo, tenemos la posibilidad de crecer mucho más todavía, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, otros valores de productividad que existen a nivel mundial que nos muestran que podríamos ir más allá. Obviamente este es un desafío que tenemos que asumir, ¿no? Como país para salir adelante, e incluso a nivel de las regiones también tenemos el desafío de buscar un crecimiento, ¿no? Diverso de los diferentes ratios de productividad. Cuando hablamos ahora de la asistencia y capacitación técnica, por ejemplo, buenas prácticas agrícolas, ¿no? En cacao, podemos encontrar igual valores que nos llaman la atención, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, si bien, ¿no? Los cacaos reciben asistencia técnica, ¿no? En los últimos 3 años tiene un valor alto, cuando vamos ya desglosando en temas como manejo integrado de plagas, uso de técnicas, ¿no? Uso de información agroclimática, entre otros, los ratios van bajando y tenemos una menor participación. Y bueno, en el caso de la asistencia técnica también podemos ver cómo iba evolucionando, pero esto no ha cambiado demasiado. Estamos hablando, si nos vamos también ahora a los temas de acceso al financiamiento, igual tenemos un desafío grande todavía por resolver. Entonces, esto nos muestra un poco la perspectiva sobre la cual estamos partiendo a los escenarios futuros. Entonces, cuando nos vamos hacia prospectiva, ¿no? Nosotros seguimos un proceso de partir del diagnóstico de la cadena desde una perspectiva de la bioeconomía para luego entrar a la definición de variables, donde tuvimos una lista de 28 variables que llevamos a un proceso de priorización donde se seleccionaron 14 variables para finalmente tener periodos de validación y definición de indicadores con el grupo impulsor. Finalmente, construir 6 escenarios y definir unas estrategias, ¿no? Preliminares de propuestas de cómo alcanzar el escenario futuro deseado. Entre los resultados, ¿no? Acá están las variables que fueron resaltadas como de mayor importancia. Por ejemplo, los efectos del cambio climático en la producción de cacao y sus derivados, ¿no? Valor agregado, el mercado mundial del cacao diferenciado y derivados, el uso de buenas prácticas agrícolas, la asistencia de los productores, ¿no? Asistencia técnica, el tema del branding del Perú y su relación con el cacao, por ejemplo, el rendimiento del cultivo, el mercado mundial, la presencia de metales pesados o residuos químicos que podrían afectar obviamente el tema del acceso a los mercados internacionales, la formalización, ¿no? De los productores, el tema de la calidad, temas de precios, ¿no? Y el perfil socioeconómico del productor del cacao, entre otros temas. Como les mencioné, trabajamos 6 escenarios, ¿no? El actual, que describe la situación en la que se encontraba la cadena, el tendencial, que muestra un poco cómo sería el escenario si continúan más o menos el patrón histórico conocido, un escenario que nos mostraba de dónde veníamos, que le llamamos histórico, para ver de cómo estuvimos hace 10 años, ¿no? Para también ver qué logros y qué desafíos aún tenemos que resolver. El tema del escenario apuesta, que refleja, digamos, el futuro posible y deseable en el sector. Finalmente, un escenario bioeconómico y un escenario de crisis que nos muestra la peor situación posible, ¿no? Y ahí ha sido también otros desafíos, ¿no? Pensar qué es lo peor que nos puede pasar, que siempre nos cuesta aceptar que pueden haber grandes riesgos, ¿no? Asociados, ¿no? A la cadena.
Estos son, digamos, finalmente las variables con las que hicimos ya el modelamiento de los escenarios, el acceso de servicios, asistencia técnica, grado de formalización, como lo mencioné, también el tema de las características del productor, lo cual nos muestra cómo en diferentes estadios de la cadena estaba bien representado el análisis, así como el efecto del cambio climático, por ejemplo, sobre ellos, que es otra de las olas que podría afectar la cadena productiva, ¿no? A futuro, y también el tema de la participación que tenemos en el mercado mundial, así como la cartera de productos y servicios que desarrollamos alrededor del cacao. Entonces, estas variables, ¿no?, fueron las que utilizamos para los escenarios. Acá podemos ver un poco las diferencias, ¿no? Usamos algunos indicadores para poder ver cómo se encontraban, ¿no?, los escenarios a futuro. El escenario actual se representa con esta línea negra, ¿no? Y, bueno, los saltos de hacia dónde podría ir con el tendencial, ¿no? Que hay algunas variables donde en general incluso no se ven grandes mejoras, y la apuesta que se propusieron en el trabajo participativo con los actores, donde vemos que hay cercanías entre el escenario bioeconómico y el escenario apuesta, pero también donde el escenario bioeconómico es mucho más ambicioso en ciertos elementos, o se planteaban que no se podría alcanzar mayores valores en el caso del escenario bioeconómico, porque tendría mayores impactos en otros tipos de segmentos, ¿no?, a lo largo de la cadena. Entonces, esto acá nos mostró también que en general, digamos, todavía la percepción que tenemos sobre la bioeconomía es como algo muy tecnológico, ¿no? Cuando en general desde la bioeconomía también hay espacios que pueden darse en el ámbito, por ejemplo, de la sostenibilidad y el manejo sostenible de la cadena, sin que implique necesariamente alta tecnología, digamos, en el sentido de cosas como biotecnología, por mencionar algunos de los elementos que suelen ser más asociados al campo. Asimismo, acá mostramos algunos ya detalles comparados en elementos como exportaciones, ¿no? Como podemos ver, ¿no?, en el caso del escenario apuesta, se ve una ambición, ¿no?, interesante a tener mayores, ¿no?, participaciones sobre el tema. Lo mismo con el caso del rendimiento promedio, ¿no? Se dan saltos, ¿no? Acá, de hecho, esta es una de las variables que podría decir que tuvo mayor debate, porque cuando vemos los otros valores, o sea, nos llama a decir, deberíamos ser más ambiciosos, pero también buscamos la moderación, ¿no?, entre los actores participantes, de plantearnos metas que podrían alcanzarse en un horizonte de 10 años, ¿no? No obstante, esto de acá podría ser una de las misiones, ¿no?, de innovación que deberíamos plantearnos, ¿no? ¿Cómo podemos dar un salto mayor y plantearnos un mayor rendimiento por hectárea, trabajando de manera articulada con diferentes actores a través de lo que es la gestión de la innovación? En el caso de los ingresos promedio de los productores, por ejemplo, esto también muestra un desafío. Veníamos de 600 soles, ¿no? El aumentar en un valor, ojo, acá hay un detalle, estamos hablando de ingreso per cápita, o sea, esto muestra un valor promedio, ¿no? No probablemente presente y que refleje lo mismo en todas las realidades, pero nos hace ver una idea de hacia dónde estaríamos yendo a futuro. Esto obviamente también nos lleva a pensarnos si deberíamos ser más ambiciosos en estos temas y cómo podríamos, ¿no?, alcanzar esos impactos a través de temas como gestión de innovación abierta en gestión de modelos de negocio que permitan hacer incrementos en los ingresos de los productores. Aquí tenemos, por ejemplo, la edad promedio del productor en el escenario actual, 51 años, no primaria principalmente, y los niveles de pobreza actuales, ¿no? En el escenario apuesta, por ejemplo, pensamos que el rango tiene que ampliarse hacia 22 y 50 años de edad, ¿no? Tener una mirada más renovada, enfocado a empresarios agrícolas, ¿no? Mayor participación de mujeres, ¿no?, y más visibilidad de su contribución, así como de los empresarios jóvenes orientados a nuevos negocios asociados al cacao, ¿no? En el caso de la bioeconomía, por ejemplo, resaltamos el tema de la diversificación productiva, ¿no?, lo cual incrementa también los ingresos de los cacauteros, y finalmente, productos explotan otros recursos naturales en los cuales también hay agregación de valor. Eso, por ejemplo, con la lógica de cultivos asociados o manejo sostenible, ¿no?, agroforestal, por ejemplo, entre otros temas. Entonces, yendo al punto de cierre, que es a dónde vamos, ¿no?, en términos de innovación, justo que es lo que quería y la razón por la que convocamos el siguiente panel, ¿no? Ya cuando vamos a innovación, de hecho, si miramos la cadena, hay diferentes espacios donde se puede dar innovación, desde los insumos,
como bienes de capital, los materiales, ¿no? El crédito, la energía, ¿no? El transporte, cuestiones también de las variedades que usamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque hay mucho material genético que podría utilizarse, el tema del manejo del cultivo, ¿no? El manejo integrado de plagas entre algunos elementos, lo mismo que en la cosecha con la recolección, ¿no? El tema de beneficio, por ejemplo, en los elementos de fermentación, donde podemos también hacer innovaciones, ¿no? Para generar productos totalmente diferentes que todavía no están en el mercado, utilizando métodos de fermentación distintos y probando nuevos sabores, nuevas experiencias sensoriales, ¿no? Orientados a los mercados de consumo, ¿no? Así como cuestiones también en las fases de molienda, secado, entre otros temas, ¿no? Y finalmente la comercialización también, ¿no? Directo a mercados tanto en el ámbito nacional e internacional, y finalmente en los perfiles a los que vamos de clientes, ¿no? Como consumidores locales, nacionales, internacionales, ¿no? Y también en estrategias comunes o transversales como el tema del transporte, la energía, el tema del cacao de origen, que puede ser un tema que tendríamos que explotar más en el escenario internacional, ¿no? O otros elementos asociados, así como el rol que tienen las entidades de apoyo y las políticas de fomento que existen en este ámbito. Entonces, la agenda estratégica de innovación es amplia, ¿no? Tenemos un espacio bastante grande para hacer temas, ¿no? Acá solamente muestro algunos hallazgos, por ejemplo, que se tuvieron en un estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva para la cadena de valor del cacao, ¿no? En este caso, asociado a un estudio para generar una agenda de innovación en Cajamarca y Amazonas. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, temas desde la microfermentación de granos para poder hacer pruebas de cuáles son las mejores semillas, o son pruebas aceleradas, ¿no? Por ejemplo, con técnicas que están disponibles, ¿no? O se podrían licenciar en patentes. Temas también como, por ejemplo, el tema de la fermentación, ¿no? Para generar otros tipos de cacao. El tema de los drones, ¿no? También que se está utilizando, por ejemplo, en otros países para temas de generar la movilidad, ¿no? De insumos. Cuestiones, pero esto podría ser transversal a otros eslabones de la cadena, como por ejemplo en el caso del cultivo y cosecha, donde también se han encontrado experiencias en fumigación y vigilancia, o cuestiones como sensores, ¿no? Para el monitoreo de los cultivos, ¿no? Donde acá también hay un espacio para desarrollo o ya utilizar elementos, ¿no? Existentes, ¿no? El desarrollo de variedades resistentes, compatibilidad sexual de clones, mitigación de cadmio, entre otros probables riesgos que se presenten, por ejemplo, y el tema del cultivo de cacao, por ejemplo, ¿no? Donde también acá hay varias tecnologías de información y comunicación y casos que se conocen como el de Hershey, vinculado al cocoa farming, ¿no? Que está disponible como experiencia y se podría tropicalizar la experiencia para el caso peruano o latinoamericano. Beneficios en industria, tenemos por ejemplo casos como dispositivos para romper vainas, dispositivos para fermentación y secado, para análisis de la composición farmacéutica con beneficios farmacéuticos o cosméticos, métodos de producción, el uso del jarabe, por ejemplo, la pulpa de la fruta derivada de la vaina del cacao, producción del cacao rosa, productos de cacao basados en granos sin fermentar, ¿no? Métodos para preparación, usos de tratamiento, por ejemplo, para hipersensibilidad dental, porque también tiene aplicaciones en este ámbito. Extractos de cocoa preparados a partir de sólidos del cacao, ¿no? Por su alto contenido de polifenoles. Tratamientos de enfermedades con cacao, también hay casos que se han encontrado de este tipo en diferentes tipos de enfermedades, así como, digamos, plantas de beneficio, desde cuestiones muy tecnológicas integradas, no prácticamente todo el proceso, a cuestiones mucho más orientadas a campo y semi-artesanales, y cuestiones como, por ejemplo, las exploraciones que ya se hacen con impresoras 3D orientadas al tema del chocolate. En el caso de comercialización y mercados, tenemos también oportunidades, como por ejemplo los temas de marca país, denominación de origen, o estrategias, ¿no? Orientadas al branding, ¿no? Para el posicionamiento, la personalización de productos en términos de etiquetado, donde podríamos tener también muchas mejoras, ¿no? Y mejores posicionamientos, etiquetado inteligente, ¿no? Donde también existen muchos temas orientados a trazabilidad, y esto vinculado, por ejemplo, a las certificaciones donde estamos participando o utilizando, productos nutracéuticos, ¿no? O para mercados especiales, por ejemplo, donde se podría, hay mucho cacao para diabéticos, ¿no? Que existen en muchas partes del mundo, o para temas como los consumidores veganos, así como otros productos premium, ¿no? Orientados a bebidas, ingredientes exóticos, entre otros elementos, los sellos,
y la comercialización digital o el e-commerce, ¿no? Donde es otro de los espacios. Creo que en temas de estrategias y programas, Perú realmente está dando un paso importante con el Plan Nacional del Cacao al 2030, ¿no? Al crear un instrumento articulador, ¿no? Que oriente, digamos, la intervención multisectorial y multinivel, lo cual nos parece y es algo que hay que felicitar, ¿no? Y apoyar desde los diferentes espacios en los que estamos. Y acá, por ejemplo, hay casos como la geotrazabilidad también, que es otro tema que es otra experiencia que se podría analizar y tropicalizar para los casos, o así como otros instrumentos, como en el caso del café, que también tienen que ver con instrumentos estratégicos para el desarrollo sostenible, ¿no? En una cadena y que puede llevarse al tema del cacao sin ningún inconveniente. Entonces, el paso que deberíamos dar y por lo cual estamos trabajando en cooperación con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura es el tema del enfoque hacia la bioeconomía y la innovación colaborativa, por ejemplo, orientado a la cadena de cacao. Y esto nos llama a pensar en algún instrumento estratégico, ¿no? De innovación, ¿no? Que podamos trabajar colaborativamente con distintos actores orientados a la iniciativa privada, ¿no? Para poder favorecer y acompañar, ¿no? Los esfuerzos que se dan tanto en el emprendimiento como en el sector industrial, ¿no? De gran industria, mediana, pequeña o productores organizados y con respaldo a las organizaciones claves del entorno institucional, ¿no? El punto de partida que estamos planteando es una encuesta Delphi, ¿no? Desarrollar una encuesta Delphi para actualizar el estudio prospectivo e identificar desafíos y misiones de innovación para la cadena de cacao, teniendo en cuenta además los efectos post-COVID, ¿no? Para esto se va a trabajar un directorio de expertos, ¿no? Para la encuesta que se encuentra directamente en la página web del BioAgriFood, ¿no? Donde lo vamos a presentar, ¿no? El enlace para que puedan entrar aquellos que estén interesados en ser invitados al proceso. Y además, la fecha de inicio estimada del proceso es jueves 21 de enero. Este es el enlace, ¿no? Que les dejo para que puedan, lo vamos a poner también en redes sociales, ¿no? Para que puedan acceder, donde va a estar, digamos, la inscripción para la encuesta Delphi para los interesados que nos están observando en este momento en Facebook. Bueno, eso sería todo por mi parte, ¿no? Y felicito realmente a todos los actores que están contribuyendo a la construcción del futuro, ¿no? Del cacao y chocolate del Perú al 2050. Muchas gracias. Gracias a Omar del Carpio, gerente general de Proyecta Más, por su presentación. Él ha compartido con nosotros el contexto, los escenarios y estrategias hacia el futuro deseado que se derivan del estudio prospectivo de la cadena. Tal como ha sido presentado, el estudio consideró aspectos productivos, tecnológicos y de mercado, pero además el análisis de oportunidades para el aprovechamiento de recursos subutilizados desde un enfoque de bioeconomía. Precisamente, como siguiente punto de agenda, hemos previsto en el programa el desarrollo de un panel, oportunidades de innovación en la industria peruana del cacao y chocolate desde el enfoque de la bioeconomía. Para ello, contaremos como moderador con el señor Hugo Chavarría, gerente general del programa de bioeconomía y desarrollo productivo del IICA. Como panelistas nos acompañarán Rocío Fuentes, gerente general del Centro de Innovación del Cacao. Les agradezco que a medida que los menciono enciendan su cámara, por favor. Repito, Rocío Fuentes, gerente general del Centro de Innovación del Cacao. José San Martín, gerente general en exportadora Romex. Activen su video, por favor. María del Pilar Alarcón, coordinadora del Departamento de Comercio Sostenible de PROMPERÚ. Rosaura Laura, gerente general de Juan Laura da Chocolate Farmer. Manuel Rojas, asesor de Proambiente GIZ, y Cecilia Guamanchumo, especialista en cacao del proyecto Paisajes Productivos Sostenibles en la Amazonía, GEF Minam PNUD. Les pido a todos, por favor, a todos los panelistas que enciendan el video y solo mantengan el micrófono apagado hasta que les corresponda hacer el uso de la palabra. Dejo entonces la conducción de esta parte en Hugo Chavarría, colega del IICA. Bienvenido y adelante, Hugo. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación a este evento. Es realmente un gusto estarlos acá acompañando.
Ahora, como nos comentaba, bueno, primero que todo, muchas gracias también a todos, a Manuel y a Cecilia. Es un lujo tenerlos acá, estar acompañado con ustedes para este panel, en donde vamos a conversar un poco sobre el tema de innovación, como nos decía Omar. La bioeconomía ofrece múltiples oportunidades, ofrece enormes oportunidades. En algunos casos ofrece oportunidades para aprovechar esa nueva frontera de tecnología y conocimiento, para tener materiales genéticos más reproductivos, de mejor calidad, que respondan mejor al estrés, a las enfermedades. Eso es bioeconomía. Eso, por supuesto que eso es bioeconomía. Pero también es bioeconomía utilizar esa nueva tecnología para desarrollar prácticas agronómicas que fomenten tanto la sostenibilidad ambiental como la mayor productividad de los factores. Eso es bioeconomía, y inclusive que aprovechen los servicios ecosistémicos. También es bioeconomía utilizar la nueva frontera de ciencia y tecnología para ser más eficientes a lo largo de la cadena y reducir las pérdidas que dejamos botados a lo largo de todos los procesos productivos. Y también, que es sobre todo la última parte que Omar nos hacía énfasis, también es bioeconomía utilizar la biomasa que se genera a lo largo de la cadena para generar productos de mayor valor agregado, como ya lo estamos haciendo a lo largo de la cadena, en algunos casos, apuntando a esos mercados más exigentes de café fino, de café de aroma, pero también aprovechando la biomasa residual para elaborar una gran cantidad de nuevos productos que tienen altísima demanda en los mercados y alta agregación de valor. La semilla de cacao debe representar, no sé, debe representar tal vez un 10% del peso total del fruto de cacao. El resto, en la mayoría de los casos, se desaprovecha. En algunos casos, inclusive, ese residuo de desperdicio, si no se trata bien, tiene impactos negativos al interno de la finca, generando hongos y enfermedades, inclusive contaminación ambiental. Bueno, esos residuos, esos desechos, hoy la tecnología permite y posibilita utilizarlos como insumo, como decía Omar, para la industria cosmética, para la industria alimentaria, para suplementos dietéticos, para productos para las caries. ¿Quién se iba a imaginar que de la biomasa de la industria de cacao íbamos a generar productos para las caries, mermelada, jabones, etcétera? Y eso ya está sucediendo, aunque a veces nos parezca ciencia ficción, eso ya está sucediendo. Y como mencionaba el señor Augusto Aponte, esto tiene un enorme potencial, no solamente para la competitividad de la industria, para ayudarnos a generar negocios más competitivos, más sostenibles y más rentables, sino también para los territorios rurales, sobre todo porque estamos hablando de una cadena en donde hay una alta participación de la agricultura familiar. De esas comunidades nativas. Bueno, pero todo esto requiere innovaciones. Requiere innovación, convencimiento. Esto todavía a muchos nos parece ciencia poco aterrizadas y poco viables de capacidades. Requerimos innovaciones en temas de políticas normativas que viabilicen estos nuevos aprovechamientos y que además aseguren que se van a realizar en un marco de seguridad y de sostenibilidad. Y sobre todo requiere innovaciones para que esas nuevas tecnologías, que en muchos casos ya existen, puedan ser aprovechadas al interno de la cadena para fomentar negocios viables, negocios rentables y negocios sostenibles. Bueno, eso es una pequeña introducción para plantear algunas preguntas para el panel que nos reúne en este momento. Quisiera empezar con la señora Rocío Fuentes, que como comentaba Luis, es la gerente general del Centro de Innovación del Cacao, preguntándole un poco sobre el tema de los desafíos institucionales y organizacionales. Desde su punto de vista, ¿cuáles son esos grandes desafíos institucionales y organizacionales que existen en la cadena para incrementar el desarrollo de innovaciones en la industria del cacao, basado en el enfoque, en las oportunidades que nos ofrece la bioeconomía? Bueno, sí, gracias. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a este panel.
he escuchado atentamente la presentación que ha hecho Omar sobre las conclusiones del estudio y me parece que han sido totalmente pertinentes e importantes y que tienen información que va a ser muy útil para todos los que participamos en la cadena de valor del cacao y chocolate. Respondiendo un poco la pregunta que me realizabas, retos, yo creo que con lo que hemos escuchado y lo que ya sabemos, es cierto y coincido totalmente contigo que el hecho de que el Perú tenga esta variedad genética del cacao plantea que uno de los principales desafíos que tengamos es conocer estas variedades y veamos cómo podemos aprovecharlas. En nuestro caso estamos hablando de la industria del cacao y chocolate, pero como bien mencionabas, no necesariamente va a estar relacionado directamente con esta, sino que se puede relacionar con otras industrias, ¿no? Y ahí está gran parte del valor que tenemos en nuestro territorio al tener naturalmente esta biodiversidad en este cultivo. Ahora yendo a desafíos ya internos de organizaciones como la nuestra, que está orientado a desarrollar proyectos que estén dirigidos a solucionar o reducir algunas brechas tecnológicas que implican proyectos que sí tienen componentes técnicos o científicos importantes. Desafíos vamos a tener desde el punto de vista, por ejemplo, de financiamiento, porque hay un tema importante a resolver con respecto a tener capacidades para implementar técnicas o utilizar equipos especializados y que estos equipos estén manejados o las investigaciones estén lideradas por investigadores especializados y formados. Yo creo que en los próximos años uno de los desafíos para el país es tener este capital humano especializado que esté al alcance de las instituciones que hacemos investigaciones e innovaciones y que nos ayuden a desarrollar proyectos exitosos, ¿no? Resolviendo justamente este componente científico tan importante que vamos a necesitar para temas, por ejemplo, que lo expuso Omar con respecto a cómo aumentar la productividad del cultivo sin necesidad de aumentar el área cosechada, y lo cual sí es un reto bastante importante para el país, teniendo en cuenta el manejo sostenible que le debemos dar al cultivo y está relacionado también con su conservación. Entonces, ese es un aspecto. Otro aspecto que también debemos considerar desde el punto de vista de desafíos de la innovación es identificar claramente estas innovaciones a quién van dirigidas, porque realmente la innovación va a ser innovación cuando se use o se adapte. Y desde el punto de vista de plantear el proyecto hay que identificar claramente si va a ser un agricultor, si va a ser una entidad que va a dar servicios a los agricultores, si van a ser entidades locales, gubernamentales. Y si tenemos identificado claramente eso, también nos va a permitir, teniendo este enfoque que nos da la bioeconomía, de qué variables van a hacer que nuestros proyectos de innovación puedan tener traspiés en el desarrollo o no. Por ejemplo, en nuestro país la diversidad agroclimática o los problemas de electricidad, de conectividad, de servicios básicos, o también el hecho de que tener esta diversidad de cultivos también representa un desafío al momento de desarrollar estas innovaciones. Entonces, si vamos tomando en cuenta estos puntos al momento de plantear las innovaciones, vamos a poder asegurar quizás un mayor éxito y poder incrementar justamente estas iniciativas en busca de tener mejoras en el manejo de cultivo. Yo creo que quizás se ha mencionado indirectamente en los resultados del estudio el tema de transferencia de tecnología. Es un punto que quizás no se ha abordado completamente en el tema de innovación y que es vital para poder asegurar y evidenciar el éxito de todos estos proyectos y las inversiones que están implicadas, ¿no? La transferencia de tecnología vistas en las condiciones reales de nuestro país y que puedan asegurar que finalmente los resultados de todas estas iniciativas lleguen a la sociedad o a los productores o a estas entidades de apoyo, ¿no? Y no quería dejar de mencionar un punto que también lo abordó ligeramente Omar en su presentación, es las innovaciones desde el punto de vista de modelos comerciales. Nosotros en nuestra institución, por ejemplo, estamos orientados bastante al tema de brechas tecnológicas, pero también hay esta biodiversidad que tenemos, nos permiten desarrollar iniciativas orientadas a la parte comercial. O sea, ¿por qué no desarrollar proyectos que estén vinculados a aprovechar el uso de signos distintivos, como pueden ser las denominaciones de origen,
las marcas colectivas que están orientadas a agricultores y que permitirían hacer una relación directa entre el trabajo de los agricultores, los beneficios que recibirían y el reconocimiento del cultivo como un valor, y que también promovería su conservación y su uso sostenible. En ese sentido, yo creo que realmente los resultados que han presentado con el enfoque de la bioeconomía son totalmente pertinentes para la academia en la que estamos trabajando. Muchas gracias, Rocío. Planteas temas realmente muy, muy importantes que yo creo que, bueno, al final del panel vamos a retomar. Gracias, Rocío. Ahora quisiera continuar con el señor José de San Martín, gerente general de la exportadora Romex. Desde la visión de una empresa consolidada, de una empresa madura en temas de cacao, ¿cuáles son los desafíos de innovación que tiene una gran empresa, digamos, una gran empresa como la de ustedes, para adoptar a la bioeconomía, a todo este enfoque más allá de la producción del cacao, del cacao, digamos, tradicional, como modelo de desarrollo para la industria de toda la cadena de cacao y chocolate? ¿Cómo están? Buenos días. Quería comenzar solamente dando un ejemplo que tuvimos, porque hace muchos años hacíamos también algodón. El algodón era valioso por la fibra que nos daba y las prendas que confeccionábamos, hasta que pasó el tiempo y nos fuimos viendo un negocio que cambiaba, y de repente lo más valioso del algodón era la pepa, porque de ahí se sacaba el aceite. Y lo pongo de ejemplo porque al final, cuando hablamos de cacao, debemos destapar un poco la cabeza y pensar que no solamente el cacao es el producto interesante, ¿no? El cacao como chocolate es uno de los tantos productos que pueden servir para dar valor. Sin embargo, podríamos empezar ya lo están haciendo otras compañías, ya lo han hablado todo el mundo, el uso de los residuos, de los derivados, pero podríamos hasta pensar en desarrollar variedades que tengan más contenido de pulpa, porque de repente encontramos que en la pulpa hay mucho más valor que en la pepa. El trabajo de la empresa privada justamente está en eso, en buscar la creatividad, buscar el desarrollo de los nuevos productos, buscar valor agregado no en lo clásico, sino justamente en lo innovativo, en lo innovador. Tenemos que realmente acercarnos más al mundo científico. Somos a veces un poco egoístas y queremos todo para nosotros. Y creemos que tenemos las capacidades para hacerlo y nos cuesta a veces acercarnos e invertir en investigación científica, pero creo que ese es un tema que se puede resolver fácilmente cuando los dos nos sentemos a conversar. Ese es nuestro trabajo como industria, o sea, estar buscando ese valor agregado no necesariamente en el camino tradicional para el cual se utiliza, sino en otras cosas más creativas que nos permitan, al final, el beneficiado va a ser el que lo esté cultivando, ¿no? Y nos permita, a través de todos esos valores agregados que logremos o desarrollos que logremos, transferir ese precio hacia el valor del cultivo, ¿no? Y veamos que tal vez no es necesario expandir fronteras, tal vez es posible generar muchísimos más ingresos simplemente haciendo un cambio de uso, no lo sé, ahí están los creativos. Ese es justamente en lo que pensamos todo el día. ¿Cómo hacer para obtener productos que encuentren su camino en la utilización de maneras que nos permitan generar mayores ingresos y transferirlos hacia el productor, ¿no? El desarrollo del mercado interno, no todo es exportación. A mí me da cosa cuando todo el mundo habla de exportación, cuando no todo es exportación. Hay mercados internos valiosísimos que ayudarían a transferir ese valor hacia el productor. Y básicamente eso, ¿no? Realmente nuestro trabajo como industria está en buscar conocimientos, en desarrollar creatividad, destapar, salir del cubo, le dicen, creo que así le dicen, y pensar en mil maneras más de realmente darle valor a la planta del cacao, como planta, como fruto o como lo que fuera. Nuestra tarea realmente está en acercarnos más a la ciencia, ¿no? Creo que eso es lo que yo pensaría que es nuestro rol, ¿no? Muchas gracias, don José. Efectivamente, eso que mencionas es parte de lo que nosotros resumimos bioeconomía. Digamos, nosotros decimos que la bioeconomía es aprovechar esa nueva frontera de ciencia, tecnología, conocimiento, para ser más eficiente y sostenible en la producción, pero también para agregar valor en cascada. Y es eso, muchas veces es cambiarse el chip, es ser innovador,
es una agregación de valor diferente a partir de la biomasa que tenemos, tanto la biomasa primaria como la biomasa residual, efectivamente. Gracias, José. Ahora para contrastarla con la visión de los pequeños y medianos emprendedores, doña Rosaura Laura es la gerente general de Juan Laura, de Chocolate Farmer. Desde la visión de los pequeños y medianos emprendedores, ¿cuáles son los retos y oportunidades para aprovechar la bioeconomía dentro de la industria sostenible de cacao y chocolate? ¿Qué tan viable ven, qué tan posible ven ustedes el aprovechamiento de todo este nuevo mundo y esta nueva frontera de oportunidades que la bioeconomía ofrece a la cadena? Muchas gracias, Hugo. La presentación estuvo muy completa y acertada en los resultados que han dado. Como emprendedora puedo decir de que si bien es cierto la cadena actual de cacao y chocolate presenta muchos retos y muchas dificultades, lo que tenemos que ver nosotros es que esos retos y dificultades volvámoslo más como oportunidades de desarrollo. Es el ángulo con que vemos las cosas, creo yo. El ojo con que vemos las cosas. Hay diferentes oportunidades de innovación como emprendedores y para los que recién desean emprender en este negocio y que pueden incluir a jóvenes y mujeres y que también profesionales que quieran ingresar a esta cadena de cacao y chocolate. Comenzamos por el lado del cultivo, ¿no? En el cultivo tenemos muchos retos como productores. Nosotros somos un emprendimiento que hace cultivo de cacao hasta chocolate y pues los retos que se presentan, como la mayoría de agricultores, es poder manejar bien las plagas y enfermedades bajo un enfoque ecológico, ¿no? Bajo el criterio de bioeconomía. Poder tener mano de obra eficiente y capacitada. Entonces ahí ya estoy apuntando a dos oportunidades de emprender, de innovar, en el sentido de poder generar mecanismos o alternativas de solución a estos problemas. No todo tiene que ser muy innovativo ni muy nuevo. Tal vez no en el producto final, pero sí en el proceso. Por ejemplo, se requieren empresas que den servicio de poda. Eso puede ser fácilmente a nivel escala, a nivel de campo, y que pueda incluir a jóvenes, ¿no? Y que puedan tener una oportunidad de trabajo allí. Otra de las cosas que se ve en el campo es que todos queremos incrementar los rendimientos, ¿no? Para mejorar la economía familiar. Sin embargo, creo que no todo tiene que ver con rendimientos, sino ser mucho más eficientes con el uso del espacio que se tiene. Eso quiere decir que cuando tenemos nosotros una agricultura bajo sistema de bioeconomía, con un sistema agroforestal, deberíamos sacarle y podríamos sacarle más el provecho a este espacio. Comenzamos con la misma plantación de cacao, los subproductos o lo que decíamos o solíamos decir residuos, ¿no? Que no son descartes y que mucho de este material se pierde. Cuando producimos cacao, de la mazorca lo único que aprovechamos es el grano seco y perdemos la cáscara misma de la mazorca, la cascarilla y el jugo y muchas cosas más que no aprovechamos. Ahí hay una oportunidad de desarrollo y puedo decir que hay un ejemplo muy claro de emprendimiento que me gusta, que es Caopac, que está usando cascarilla de cacao para hacer empaques, ¿no? Que puedan atender a la industria chocolatera, empaques ecológicos y biodegradables. Eso es bien interesante. Que se puede usar ese jugo de cacao no solamente para hacer mieles, sino para hacer otros subproductos más, puede ser liofilizados que nos den alternativas de poder elaborar productos libres de azúcares. Y poder usar el espacio también desde el sentido del beneficio, de los beneficios del ecosistema, ¿no? Para tratar de desarrollar emprendimientos relacionados al ecoturismo en torno al cacao. Esas son las alternativas a nivel de agricultor, a nivel del transporte y la logística es otro factor muy importante que deberíamos abordar dentro de la cadena. Estoy en la misma finca. Que podamos tener acceso a servicios más eficientes para poder llegar a los clientes, ¿no? Ya sea para mercado nacional o para mercado extranjero, ¿no? Concuerdo cuando dice José San Martín de que
de que no todo es exportación. Tenemos que abordar bastante la demanda del público peruano, ¿no? Que cada vez está aprendiendo a consumir más chocolate y muchos de ellos también quieren saber que este cacao y este chocolate u otros productos que se tengan sean responsables, ¿no? Ahí tenemos otra alternativa de innovación, un reto. Como dije, los retos para mí son oportunidades, las dificultades que tenemos son oportunidades, ¿no? Y en el campo de la chocolatería nos falta sofisticarnos mucho más, aprovechar mucho más nuestros productos asociados a la biodiversidad del cacao, ya sean frutos o hierbas aromáticas, que puedan sofisticar mucho los productos y no se reduzcan solo a una barra de chocolate, ¿no? Y pues en ese aspecto tiene que ver mucho la valorización de los recursos genéticos. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es rescatar el cacao nativo y le hacemos seleccionado y hacemos cepas puras de cacao para elaborar chocolates como el vino. Entonces, esto es un pequeñito ejemplo. Nuestro país es mega diverso y pues podemos ofrecer miles de alternativas de ese tipo con diferentes perfiles de sabor que puedan satisfacer diferentes requerimientos de gustos y sabores que tiene el mundo, ¿no? Eso es una gran oportunidad que tenemos nosotros y no necesitamos necesariamente mejorarla, sino buscarla, encontrarla y rescatarla, que es lo que ya tenemos nosotros, ¿no? Y bueno, eso conectado con la tecnología creo que nos va a volver mucho más competitivos. Esto tiene que ver con el comercio electrónico y los sistemas de trazabilidad que nos aseguren y que nos reduzcan costos en cierto modo para demostrar nuestra trazabilidad y esto que estamos hablando, que somos un bionegocio. Y para hacer esto no necesitamos tener una lista de sellos, que está de moda tener una infinidad de sellos para tratar de mostrar que somos sostenibles y trazables. Lo que pongámonos a pensar en el reto de cómo nosotros podemos, quizá menos costoso que los certificados, demostrar que nosotros somos trazables, que nosotros somos bionegocio. Y creo que ahora se puede hacer eso, porque tenemos herramientas tecnológicas que la permiten, ¿no? Bueno, eso creo que es mi apreciación al respecto. Puedo hablar mucho, pero es suficiente, creo. Muchas gracias, Rosaura. No, realmente muy interesante, porque me parece que complementas muy bien las observaciones que nos hacía don José. Que el aprovechamiento de esta nueva tecnología, de estos nuevos conocimientos, permite no solamente aprovechar los residuos e inclusive, digamos, el cacao de una manera más estratégica, agregando valor a mayor escala, sino también para atrás en la cadena, también a través de prácticas agronómicas más sostenibles, que aumenten tanto la productividad como la eficiencia ambiental. Eso es exactamente, digamos, ese aprovechamiento integral del recurso y del principio biológico que la bioeconomía permite. Ahora quisiera consultarle a la señora María del Pilar Alarcón, coordinadora del Departamento de Comercio Sostenible de PROMPERÚ, algo referente al papel del comercio y de la normativa internacional. La bioeconomía es cada vez más una demanda de los mercados internacionales. Los mercados internacionales están demandando, como ustedes mismos han dicho, productos no solo de mayor agregación de valor, inclusive ahora a raíz de la pandemia, todos ustedes saben de que hay mucho mayor demanda de productos relacionados con el tema de salud, con el tema de cosmética, con el tema de superalimentos, etcétera, sino también están demandando cada vez productos más sostenibles desde el punto de vista ambientalmente. Se habla que la Unión Europea dentro de poco tiempo empezará a exigir una huella ambiental a gran parte de sus exportaciones agrícolas, incluidas posiblemente cacao, café y algunos otros commodities. Entonces, el comercio juega un papel fundamental como motorizador de la bioeconomía en nuestros países. Doña María del Pilar, bienvenida. Queremos consultarle, bueno, ¿cuáles son los nuevos desafíos que impone el comercio sostenible global a la industria peruana de cacao y chocolate, y cómo esto puede fomentar la innovación, o cuáles son los retos y desafíos que se presentan desde este ámbito para fomentar la innovación en la cadena de cacao y chocolate? Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias también a LICA por la invitación a participar de este importante evento. Les voy a un poco dar el enfoque desde PROMPERÚ
como agencia adscrita al Ministerio de Comercio Exterior, enfocado específicamente a lo que es la internacionalización. Y bueno, quisiera tomar como punto de partida lo que ha señalado Omar en el estudio, ¿no? Y lo que también tú has comentado, Hugo, ¿no? Donde se está indicando que es importante que se tenga en cuenta que una de las tendencias más importantes del mercado europeo son las metas, ¿no? Que se están autoimponiendo para poder asegurar un abastecimiento de cacao sostenible, ¿no? Indicaron en el ejemplo, Holanda, Alemania y Suiza apuntan a un 70 a 100% de abastecimiento de cacao sostenible hacia el 2025, ¿no? Si a ello le sumamos algunos datos en general, ¿no? Por ejemplo, hemos recogido información del Centro de Comercio Internacional en su reporte El mercado de la Unión Europea para los productos sostenibles, que se realizó en septiembre del 2019. Ellos hicieron una encuesta a 1.832 empresas minoristas, ¿no? Todas eran de retail, en 5 países de la Unión Europea, donde el 98.5% señaló que la sostenibilidad es un factor clave a tener en cuenta en el abastecimiento. Y el otro dato importante es que cuando encuestaron a 552 empresas, también en este mismo estudio, ¿no? En estos 5 países de la Unión Europea, el 99% de estas empresas indicó que cuenta con estrategias de abastecimiento sostenible, y el 100% esperaba que los proveedores hayan sido auditados en relación con las normas de sostenibilidad, ¿no? Haciendo hincapié que los puntos de mejora más importantes de cara a los próximos años van a ser 2. La trazabilidad de los materiales, que es un tema que ya se ha comentado, y la huella ambiental, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Y también no podemos dejar de lado las iniciativas regionales, ¿no? Para la incorporación justamente de esta normativa ambiental, tal es el caso del Pacto Verde Europeo. Este pacto que engloba el compromiso de la Comisión Europea para poder responder a los ciudadanos sobre los desafíos del clima, el medio ambiente, y que además es una estrategia de la Comisión para poder alcanzar la Agenda 2030, ¿no? Con esta visión que ellos tienen de ser al 2050 una economía carbono neutral, ¿no? Entonces, eso establece una hoja de ruta con un paquete de alrededor de 50 propuestas, dentro de las cuales se pueden destacar acciones que están enfocadas a ley climática para reducir las emisiones, el plan de economía circular, la estrategia de la granja a la mesa para poder impulsar una agricultura más sostenible, acciones para la conservación de la biodiversidad, ¿no? Ligado al desarrollo de un sistema alimentario sostenible, justo, ¿no? Para poder preservar y defender la biodiversidad y los ecosistemas, ¿no? Entonces vemos, ¿no? En base a esta información, es breve, ¿no? Pero que nos da un alcance de cómo está el mundo global, ¿no? Vemos cuán importante resulta tener que adaptar los modelos de negocio con productos diferenciados, con atributos de sostenibilidad, con buenas prácticas ambientales, sociales, y lo cual, pues en definitiva, representa un desafío tanto en la agenda pública como en la agenda privada. Ahí les podemos comentar que desde el sector comercio exterior, nosotros, ustedes saben que estamos basados en el PENS. El PENS es la política, el Plan Estratégico Nacional Exportador al 2025, que señala en uno de sus pilares el desarrollo de una oferta diversificada, competitiva, sostenible, y lo cual nos permite impulsar una serie de programas de adecuación de la oferta exportable a la demanda internacional, considerando estas tendencias globales y este marco internacional que hemos visto, ¿no? Como pueden ser programas de certificación y buenas prácticas de gestión sostenible para negocios de exportación, el fomento de la responsabilidad social empresarial en empresas exportadoras, ¿no? Y el fortalecimiento de las cadenas de la biodiversidad nativa
a través de la implementación del biocomercio como modelo de negocio sostenible. Si nos referimos específicamente al caso del sector cacao, nuestros esfuerzos en cuanto a lo que se refiere a implementación de la sostenibilidad, pues han estado puestos básicamente en dos programas, ¿no? Uno, en mejorar la trazabilidad de los cacaos orgánicos, ¿no? A fin de que las organizaciones en general y las empresas puedan garantizar la trazabilidad sanitaria, ¿no? Eso es un tema muy importante, ¿no? Porque en la medida que nosotros nos vamos haciendo más creíbles, pues pueden irse dejando de lado algunas certificaciones, ¿no? Pero primero hay que demostrar y garantizar, en este caso, la trazabilidad, ¿no? Por otro lado, también hemos llevado a cabo el programa de huella de carbono. Este fue un proyecto que se ejecutó conjuntamente con la Alianza Cacao Perú en la región San Martín, ¿no? Habiendo ya pasado a una segunda etapa, que era la etapa para elaborar los planes de mitigación, para posteriormente llevar a cabo una nueva medición y una posterior compensación, ¿no? ¿Y qué tenemos de cara al 2021? Tenemos planteadas una serie de capacitaciones específicamente, bueno, vamos a continuar con el mejoramiento de los sistemas de trazabilidad, ¿no? Y también tenemos planteadas las capacitaciones sobre la calculadora de medición de huella de carbono, a fin de que la mayor cantidad de organizaciones puedan aproximar su huella y, bueno, conocer, pues, ¿no? Cuáles son sus emisiones, impacto al ambiente y cuáles serían sus estrategias para mitigar, ¿no? Eso sería, Hugo. Muchas gracias. Muchas gracias a María del Pilar. Yo creo que a lo largo de todas las intervenciones anteriores ha quedado en evidencia el enorme potencial que tiene la bioeconomía para fomentar la competitividad y la sostenibilidad de la cadena, pero también se ha hablado de que son necesarios apoyos del Estado, son necesarios servicios de acompañamiento para que esto realmente sea una realidad. Y acá queremos consultarle al señor Manuel Rojas, asesor de Proambiente de GIZ, sobre el papel del Estado. Queremos pedirle su opinión, su visión sobre cuáles son las acciones estratégicas que desde el Estado Perú debería promover para acelerar la adopción del enfoque de bioeconomía en la industria de la cadena de cacao y chocolate. Don Manuel. Muchas gracias, Hugo. Vamos entonces, yo tengo un punto de partida. Yo pienso que esa presentación que se ha hecho hoy de la opción de diferentes escenarios que tiene la cadena de cacao es un buen pretexto para discutir este tema de cómo el país debería acercarse o utilizar este potencial que ofrece la bioeconomía, que fue expuesto desde el principio por Oman en su introducción y que ha venido siendo reforzado por algunas intervenciones que han hecho énfasis en aquellos aspectos que destaca la bioeconomía. Yo creo que el punto de partida es que es paradójico que siendo nuestros países que tienen un patrimonio de bio altísimo, que se configura como la fuente importante de riqueza, de valor a nivel del capital natural, tengamos ahora que introducir en la discusión de bioeconomía, que es una tendencia que viene de afuera. Primero Europa marcó los terrenos sobre esta opción nueva hacia un modelo distinto al modelo de la economía fósil para plantarnos hacia un modelo basado en lo bio. Ese es un primer aspecto que yo quiero señalar acá para relevar la oportunidad y el potencial que hay de utilizar este concepto de bioeconomía para instalarlo, para ir transitando de este modelo que tenemos a nivel económico hacia un modelo donde el concepto bio sea fundamental. Y digo esto porque el tema, y lo pongo en la esfera de la política, que ahora se va a poner muy de moda en los próximos meses en el país, y es que esto debería estar posicionado en la próxima agenda política, en el discurso de los partidos políticos que aspiran a regir los destinos del país para los próximos 5 años. Esta discusión, esa transición de una economía extractivista basado en la minería básicamente, o en la extracción de los recursos minerales, o en la exportación de commodities, a una economía donde se refleje esto
que venimos discutiendo, que ha sido el motivo de esto, de buscar desarrollar el potencial a través de incorporar el conocimiento en los procesos, en las actividades económicas, y que esto redunde pues en un beneficio social, un beneficio ambiental, etc. Y esto es importante tenerlo en cuenta, no porque bioeconomía es un tema supremamente novedoso. Bioeconomía la hemos hecho toda la vida, desde tiempos remotos, desde que está la agricultura, desde que se ha empezado a establecer esa relación entre hombre y naturaleza y se ha empezado ese proceso de interacción entre el hombre y la naturaleza. El problema ahora es que la bioeconomía se presenta hoy como una alternativa para resolver problemas de una complejidad alta, problemas que tienen que ver con alimentar una población de 9.000 millones de habitantes en los próximos años, tiene que ver con el agotamiento de la biomasa, o la presión que hay sobre la demanda de la biomasa, tiene que ver también con el agotamiento del modelo petrolero, tiene que ver con la situación de pobreza que vive la humanidad, con el tema del cambio climático, etc. Entonces, ahí es la apuesta donde el concepto de bioeconomía viene. Y la pregunta, concretamente para responder la pregunta que se hacía, yo creo que ahí se precisa sobre todo un cambio en el tema de las reglas del juego, la gobernanza a nivel de las instituciones que hay en el país. No es porque tengamos que crear elementos, como decía, elementos nuevos. Mencionaba María del Pilar todo lo que se ha hecho, por ejemplo, en cacao, atendiendo a las demandas, a las puestas en escena de las demandas en el mercado internacional, huella de carbono, huella hídrica, etcétera. Hay un esfuerzo del sector privado, de los productores, las cooperativas, en el caso de cacao, para apostarle a eso. Otros esfuerzos, como mencionaba Rosa Laura, también desde el sector privado para ponerse a tono también con esas exigencias del mercado, por obedecer a dinámicas de tipo regional, de cómo ser consecuentes con el tema de conservación de la biodiversidad, el tema genético, etcétera. El problema es que eso todavía, esa oferta todavía no hay una sensibilidad muy fuerte a nivel nacional, a nivel de país, a nivel de nuestros países. Tenemos ese capital natural, tenemos el potencial, pero esa sensibilidad todavía falta. Y ahí yo creo que destacar el papel de instituciones nacionales, de la cooperación, la academia principalmente, para poner esto en la agenda política, porque mientras los políticos no entiendan la dimensión de este desafío, va a ser muy complicado que podamos, que todas estas iniciativas puedan hacerse realidad y puedan convertirse en un modelo distinto de desarrollo económico a nivel del país. Entonces, yo diría primero, hay que trabajar el tema institucional, hay que trabajar el tema regulatorio, por ejemplo, hay que empezar por el tema regulatorio. Hay que buscar los temas claves que se vienen trabajando de manera fragmentada y de alguna manera darles cohesión a nivel de una política pública. Yo quiero señalar 5 temas que yo considero que son importantes para ponerlos en consideración en una agenda política que tienda a esa transición de un modelo extractivista a un modelo basado en bioeconomía. Está el tema, por ejemplo, 1, de valoración de la biodiversidad. Ese es un tema que se ha venido mirando de una manera aislada. El tema de evaluación de la biodiversidad tiene que ver con Convención de la Biodiversidad, tiene que ver con Protocolo de Nagoya, tiene que ver con una cantidad de normatividad que hay a nivel internacional que tiene que ver con el manejo de ese capital natural que tenemos, pero todavía no desciframos cómo utilizarlo de manera creativa. Está el tema de energías renovables, biorefinerías, es el tema que tiene que ver con la utilización, ese offset que se presenta hoy entre producir agricultura de una manera masiva para producir etanol, por ejemplo, para sustituir combustibles fósiles, versus el tema de alimentos. Esa es una discusión que está puesta. Perú ha entrado en esa dinámica de las biorefinerías, por ejemplo, y es necesario que ese capítulo se articule en la política de agricultura, en la política ambiental, en la política de los distintos ministerios. Está el tema de lo que se ha denominado la ecointensificación. Cómo abordar el tema de los bioinsumos, por ejemplo. Cómo se logra resolver ese dilema que hay entre una regulación que favorece el uso de agroquímicos versus la posibilidad de que se genere incentivos para la producción de insumos que apuntan en la agricultura orgánica. El tema de la agricultura de precisión, por ejemplo. La agricultura de precisión que no puede ser solamente para la agricultura de exportación. La agricultura de precisión tiene que llevarse a la pequeña chacra, el pequeño productor. Las tecnologías de información y comunicación tienen que llevarse allá. El tema de la agricultura orgánica no se puede seguir con el modelo de hace 20, 30 años de hacer la compostación, etcétera, etcétera. Hay que buscar tecnologías, resolver problemas tecnológicos que tienen que ver con el tema del trabajo,
etcétera, etcétera. El otro tema que menciono es la biotecnología, que es otro tema que ha sido puesto o ha sido mirado un poco al margen de la discusión sobre de innovación y tecnología. El tema de biotecnología es clave para los procesos industriales. Hay muchos intangibles, hay muchos problemas de regulación que impiden de que la biotecnología pueda ingresar y articularse, por ejemplo, a la agricultura, que agricultura e industria puedan enlazarse y puedan convertirse en un factor nuevo de riqueza, de oferta de nuevos productos. Temas que tienen que ver con patentes, tienen que ver temas con derechos de propiedad, temas que tienen que ver con el apoyo a la innovación científica, a la innovación tecnológica, a la aprobación de nuevos productos, etcétera. Ahí hay un vacío grande y a pesar de que existe una política de biotecnología, esa política está fragmentada, está aislada en una institución que tiene que ver con ciencia y tecnología, pero está articulada con los otros sectores. Ni se hace un esfuerzo por articularla para la agricultura, para hacer una agroindustria, por ejemplo, que hoy tiene un concepto distinto de circularidad, que tiene que ver con el manejo de desechos, como se veía, como lo exponía ahora Omar, el tema de los procesos de fermentación para procesos industriales, producción de nuevos productos, etcétera. Otro tema importante es, y en esto Cacao, ahí tiene mucho aprendizaje, mucho camino que ha avanzado, pero igualmente siguen siendo experiencias fragmentadas, es el tema del aprovechamiento de la sostenibilidad de los recursos naturales, el tema de los servicios ecosistémicos. Ya Osaura mencionaba cómo se vienen haciendo esfuerzos vinculando el tema del cacao con aspectos de conservación de biodiversidad, con aspectos de turismo, con otro tipo de articulaciones que se han buscado, pero a través de proyectos que todavía son aislados, pero todavía no se fundamentan en la necesidad de una política pública. Y esos son algunos de los aspectos, temas que deberían tenerse en cuenta para hacer esa transición de ese modelo de una economía extractivista, un modelo basado en exportación de commodities, a un modelo de bioeconomía que sobre todo se asiente, en primer lugar, en esa articulación que debe existir entre el sector productivo y el conocimiento. Eso lo ha manifestado Hugo de manera, y muchos, y lo pensaba José San Martín también, el tema del conocimiento es fundamental. Esa alianza, conocimiento, sector privado, sector público, y la comunidad, lógicamente, va a ser muy importante en la gestión de este modelo, en esa transición hacia ese modelo de bioeconomía. Pero para eso se precisan cambios institucionales muy importantes, y hay que empezar, por ejemplo, en el caso de la cadena que se manifiesta acá, tenemos ya no solamente los actores que veíamos hace 20 años cuando hicimos el primer plan estratégico de la cadena de cacao, que eran productores, transformadores y consumidores de chocolate, sino ahora tenemos una cadena, una cantidad de actores donde participan servicios ecosistémicos, donde participa la gente que está en el tema de los residuos de post-cosechas, etcétera, el tema de bioinsumos, etcétera. Tenemos ya una cuestión mucho más compleja que implica necesariamente cambios sustanciales, como lo decía, en el aspecto regulatorio, en los aspectos de los mercados y especialmente en crear condiciones habilitantes para poder proveer estos cambios. Muchas gracias. Gracias, don Manuel. Yo quisiera retomar eso último que decía don Manuel, que el aprovechamiento de la bioeconomía es un tema realmente complejo que involucra a más de un actor. Evidentemente el sector privado, como están acá altamente representados, tiene un papel protagónico porque ellos son quienes realizan los procesos productivos de transformación, de comercialización, por supuesto. Pero también el Estado, lo hablaba don Manuel, generando esas condiciones habilitadoras para que todos estos nuevos negocios de la bioeconomía sean posibles. Pero también la cooperación internacional. La cooperación internacional juega acá un rol fundamental, sirviendo de puente. Y bueno, y para eso quisiera consultarle a la señora Cecilia Huamanchumo, quien es especialista en cacao del proyecto de paisajes productivos sostenibles en la Amazonía del GEF, MINAM y PNUD. Desde su visión, ¿cuál considera usted que es el rol que pueden jugar los organismos internacionales en el futuro de la cadena de valor de cacao y chocolate, considerando este enfoque de la bioeconomía que hemos conversado? Bien, gracias, Hugo. Permíteme primero agradecer al IICA y a la empresa consultora Proyecta Más por su invitación para participar en este evento como panelista. Para el proyecto de Paisajes Productivos Sostenibles es siempre un honor ser parte de espacios como este, donde surgen ideas que estoy segura van a sumar a la construcción de la visión de desarrollo de largo plazo que la cadena de valor de cacao y chocolate
en la que la cadena está trabajando. A partir de las próximas semanas, a inicios del próximo año, se inicia el proceso de formulación del plan, como ya lo ha mencionado Lucho al inicio, el plan de desarrollo de la cadena de cacao y valor de chocolate, y creo que es una oportunidad sumamente interesante discutir sobre el enfoque de la bioeconomía. Va a ser una oportunidad tremenda de incorporar este enfoque en este proceso de formulación, por cuanto se trata de una mirada integradora de todas las políticas. Ya lo ha descrito muy bien Manuel. El país cuenta con diversas políticas relacionadas a la conservación, el aprovechamiento de la biodiversidad, al fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, a la adaptación y mitigación del cambio climático, a la promoción de mercados, y considero que uno de los digamos, roles que puede jugar los organismos internacionales es contribuir a que el país, el Estado incorpore en la agenda, como lo dijo Manuel, en la agenda pública, este enfoque, como ya lo vienen haciendo otros países de América Latina y el Caribe, ¿no? Creo que el Perú ahí todavía está algo rezagado, y necesitamos contar, dados los importantes recursos de la biodiversidad con los que cuenta nuestro país, necesitamos contar con una política clara de fomento de la bioeconomía. Y en ese sentido, creo que la cooperación técnica, los organismos internacionales pueden jugar un papel muy importante, ¿no? Adicionalmente, escuchando los desafíos que han planteado, que han descrito los panelistas que me han antecedido, también es importante resaltar el apoyo de los organismos multilaterales en el desarrollo de mecanismos financieros que puedan cubrir esas necesidades de financiamiento con horizontes de más largo plazo, como lo requiere el desarrollo de nuevos productos, de servicios, nuevos procesos, en base a la generación de nuevo conocimiento, ¿no? Son proyectos que maduran en el largo plazo, y para eso es importante contar con recursos adicionales y con mecanismos innovadores también, ¿no? Que permitan dar ese gran salto y acelerar las iniciativas basadas en la bioeconomía. Adicionalmente también, y algo en lo que ya creo la cadena de cacao y chocolate está dando ejemplo, y que quizás sea una de las más importantes, fortalecer la gobernanza, la institucionalidad, los espacios de diálogo entre el sector público y el sector privado. Y ahí quiero destacar la creación del grupo de trabajo multisectorial, que bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura y con la facilitación técnica del IICA y del PNUD a través del proyecto PPS, se ha conformado el 9 de septiembre de este año con la resolución ministerial 212, que convoca a actores de la sociedad civil organizada, del sector público, del sector privado, para conversar sobre los desafíos que se le plantean a esta cadena, y para participar en este proceso de construcción de la visión de largo plazo en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo del Cacao y Chocolate, incorporando las necesidades, las causas raíces que afectan a los principales, a todos los eslabones de la cadena, y como una estrategia que estoy segura va a lograr que la cultura de diálogo se institucionalice para el caso de esta cadena en específico, y también, ¿por qué no?, para otros sectores, ¿no? Ese rol facilitador, articulador, creo que es muy, muy importante para la cooperación internacional, y porque se necesita, el hecho de que los agentes económicos siempre estén enfrentando distintos desafíos, y muchos de ellos necesitan intervenciones desde el Estado, como por ejemplo las de tipo regulatorio, como lo describía Manuel, necesitan un espacio de diálogo
con el más alto nivel a veces, ¿no? Y cuando eso no se encuentra, es muy difícil que todo avance a la velocidad que quisiéramos que eso ocurra, ¿no? Entonces, la conformación de este grupo de trabajo multisectorial que tiene 2 encargos específicos, uno formular el Plan Nacional de Desarrollo de la Cadena de Cacao y Chocolate y otro proponer un nuevo modelo de gobernanza de la cadena, es una gran tarea que yo quiero destacar y que ahí el rol de la cooperación tiene un papel bastante importante, ¿no? Además de ello, también creo que conviene destacar la necesidad de que estos emprendimientos, que los hay muchos, tomé nota de uno que mencionó Rosaura sobre Caopac, ¿no? Un emprendimiento que está elaborando empaques con los subproductos del cacao y que seguramente muchos chocolateros van a estar interesados en conocer más. Como estos deben haber muchos que necesitan ser escalados, ¿no? Necesitan ser llevados a una mayor escala y articularlos a cadenas de valor interesadas en esto, y también a cadenas globales de valor y a cadenas también nacionales. Y ahí, en estos últimos tiempos, la cooperación también está jugando un papel importante en la construcción de plataformas que integran ofertas con demanda. Eso yo creo que tiene que reforzarse mucho, y más con este enfoque donde el emprendedor muchas veces no va más allá porque necesita conocer con más precisión esos requerimientos del mercado y tomar contacto con los demandantes de estos productos, ¿no? Estos creo que son además también algo en el que ha jugado un papel bastante importante la cooperación, es en el desarrollo de capacidades técnicas en el campo principalmente, ¿no? La asistencia técnica es un servicio que no es nada barato, es costoso, y que todavía no puede ser cubierto por la empresa privada en su totalidad. Hay muchos fallas de mercado ahí, y que requieren una intervención todavía de la cooperación y del Estado. Y en el caso específico del cacao se ha avanzado mucho, así lo demuestran los resultados en niveles de rendimiento medio que están por encima de otros países, pero que, dado los nuevos desafíos que plantea la problemática del cambio climático, por ejemplo, hay mucha necesidad de desarrollar nuevas tecnologías, nuevos modelos de manejo de la finca, que requieren ser cubiertos también con más conocimiento, con mayor provisión de asistencia técnica con este enfoque, ¿no? Entonces, desarrollo de capacidades, acceso a financiamiento, a mecanismos financieros de largo plazo, institucionalización de la cultura del diálogo, entre otros. Creo se me pueden escapar algunos, pero ya indirectamente también lo han mencionado los panelistas que me han antecedido. Son aspectos que considero los organismos internacionales tienen y van a tener un rol importante que jugar en este proceso, ¿no? Yo felicito por esta iniciativa de ir poniendo en la agenda pública a la bioeconomía como un eje integrador de todas las políticas. Creo que para el caso del cacao y chocolate es sumamente relevante. Entonces, es muy oportuna. Además, también está este evento a pocas semanas de iniciarse el proceso de formulación, donde 6 grupos temáticos de trabajo, distintos actores van a discutir a partir del diagnóstico de este estudio de perspectiva que se ha elaborado, las propuestas de acción estratégica y objetivos estratégicos de corto, mediano y largo plazo que la cadena se va a trazar para poder superar y alcanzar estos desafíos que ahora nos plantea el contexto internacional. Es todo por mi parte y muchas gracias, Hugo. Gracias, Cecilia. Sí, planteas temas que realmente nosotros, inclusive como ICA, hemos discutido a profundidad sobre nuestro rol como organismo internacional apoyando todos estos procesos. Entonces, yo coincido plenamente con lo que has contado. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Realmente ha sido un honor, ha sido muy, muy interesante. Los organizadores me han dado la facilísima tarea de hacer una
una suerte de conclusiones de todo lo discutido. No ha sido fácil, la verdad es que no ha sido fácil porque han habido temas muy, muy ricos y también otros muy, muy complejos. Yo nada más quisiera rescatar 2 puntos de lo mucho que se ha conversado y de las cosas muy interesantes que se han dicho. La primera, un consenso generalizado sobre el potencial que nos ofrece la bioeconomía. Primero como región porque aquí estamos obligados a ser protagonistas. Es decir, si nosotros de lo que estamos hablando es de biologizar el proceso productivo, que anteriormente estaba basado en un aprovechamiento de los recursos fósiles, si lo que estamos hablando es de utilizar esa nueva frontera de tecnologías, de ciencias, de conocimientos, para utilizar eficiente y sosteniblemente el recurso biológico para producir bienes y servicios para toda la economía, aquí América Latina tiene que ser protagonista. ¿Por qué? Porque América Latina es sinónimo de riqueza biológica, porque nosotros tenemos a 8 de los 15 países más megadiversos, porque tenemos una 1/4 parte de los bosques, más de una 1/3 parte de los recursos de agua. Es decir, estamos hablando de bioeconomía y este es un partido que se tiene que jugar en nuestra cancha, como bien decía Manuel. Ese es el primer punto. El segundo punto, el consenso sobre la posibilidad que nos ofrece la bioeconomía ya específicamente en la cadena de cacao y chocolate para ser más productivos, para ser más sostenibles y además para agregar más valor a partir de lo que tenemos, para hacer una industrialización inteligente de la biomasa generada por la cadena, apostando a aquellos mercados que están creciendo y que crecerán de manera mucho más acelerada, inclusive consumidores con mayor disponibilidad de pago, mayor fidelidad de marca. Es decir, que la bioeconomía tiene un enorme potencial para que la cadena sea más competitiva, más rentable, más sostenible y más inclusiva. Y esto es un punto, este último punto me parece que es muy importante, y es que toda esta nueva industrialización de esa biomasa en la cadena va a generar impactos muy positivos en el territorio. En esos territorios va a generar nuevos empleos, nuevos ingresos, encadenamientos con otras industrias. Porque aquí de lo que estamos hablando es de aprovechar la cadena de cacao para generar enlaces con la industria energética, cosmética, alimentaria, etc. Entonces, ese es el segundo punto que quería rescatar. Y el tercer punto que quería rescatar es que si bien es cierto, existen enormes potencialidades y enormes oportunidades, es necesario generar condiciones habilitadoras para que eso suceda. Y haciendo una suerte de síntesis de todo lo que ustedes comentaban, creo que yo las podría agrupar en seis condiciones habilitadoras. La primera es indispensable sensibilizar, generar evidencia y convencimiento. Es decir, es necesario demostrar lo que es posible y lo que es viable. Y muchas veces eso parte por conocer qué es lo que tenemos, cuál es ese recurso biológico que la cadena tiene y qué es posible hacer a partir de ello. Entonces, ese yo lo rescataría como un primer punto. El segundo punto, es necesario formar capacidades. Es necesario formar capacidades en cuadros técnicos, empresariales y en tomadores de decisión. Estamos hablando de un nuevo abordaje productivo, comercial, en donde la mayoría de nuestros países y en nuestras cadenas productivas esas capacidades todavía no existen. Tercero, y esto fue muy mencionado, es necesario generar y adoptar tecnologías e innovaciones adecuadas para nuestras realidades, para las características de los actores de la cadena. Cuarto, es necesario generar instrumentos de apoyo para todos estos nuevos negocios de la bioeconomía. Y aquí ustedes mismos resaltaron como instrumentos de apoyo uno fundamental, que es el tema de financiamiento. Es decir, existe potencialidad para todos estos nuevos negocios, pero se requiere financiamiento adecuado. El ciclo de vida de un bioemprendimiento es totalmente diferente al ciclo de vida de un emprendimiento regular. Entonces se requieren instrumentos financieros que respondan a esas realidades del emprendimiento biológico. Y quinto, es necesario el fortalecimiento de la cadena para estos nuevos negocios de la bioeconomía. Y el fortalecimiento de la cadena pueden ser fortalecer las capacidades empresariales, las capacidades organizativas, las capacidades tecnológicas. Pero es necesario fortalecer a la cadena para que pueda aprovechar estos nuevos negocios. Y sexto, es necesario
un cambio en la gobernanza que responda a la bioeconomía. Cuando nosotros hablamos de bioeconomía, nosotros no estamos hablando de un sector específico, no estamos hablando de agricultura, no estamos hablando de ambiente, no estamos hablando de comercio, estamos hablando de que bioeconomía engloba todo eso. La gobernanza y la institucionalidad de nuestros países hoy no responde a un enfoque de bioeconomía. Entonces necesitamos un cambio en la gobernanza de nuestros países y que la bioeconomía esté posicionada al más alto nivel. Esto implica cambio en normativa, cambio en institucionalidad, nuevos arreglos de derechos de propiedad intelectual, etcétera. Y ahí don Manuel mencionaba 6 temas específicamente en el tema de cambio de gobernanza: valorización de biodiversidad, energías renovables, ecointensificación, agricultura de precisión, biotecnología y servicios ecosistémicos. Esas 6 condiciones anteriores yo las resumiría como condiciones habilitantes para que realmente la cadena de cacao y chocolate pueda aprovechar el enorme potencial que la bioeconomía ofrece. Y quisiera sumar un 7º punto, y es el papel de la cooperación internacional. Es el papel de la cooperación internacional acompañando todos estos procesos, generando espacios público-privados de diálogo, que eso es fundamental. En la bioeconomía estas alianzas público-privadas son fundamentales para el desarrollo de todas estas nuevas cadenas de valor. La bioeconomía rompe el concepto de cadena de valor e introduce el concepto de red de valor. Algo que empezó en la cadena de cacao y chocolate puede terminar en la industria cosmética. Eso son nuevas redes. Bueno, el papel de la cooperación internacional es fundamental para generar estas nuevas alianzas, estos espacios de diálogo, y además para servir de puente para aprovechar buenas prácticas y lecciones aprendidas de otros países, tanto dentro de la región como fuera. Entonces, bueno, muy atrevidamente y muy humildemente, a manera de conclusión, quisiera resaltar esos puntos. Realmente yo lo he disfrutado mucho. Ha sido realmente un honor participar con ustedes. Yo quedo a la orden y ahora le doy la palabra al señor Luis Morán. Muchas gracias, Hugo, y a todos los panelistas por su participación tan destacada y pertinente. Las conclusiones quedan grabadas como memoria del evento y nos marcan una hoja de ruta bastante interesante para trabajar de manera colaborativa, incluso entre los que estamos aquí, que esperamos que el evento no sea realmente sea como el punto de partida para seguir animando diálogos, tal vez empezando por ese punto 1 de sensibilizar y generar capacidades en esta línea de desarrollo tan importante para la cadena. Quiero informar a toda la audiencia que a través del portal BioAgriFood Future y las redes del IICA y Proyecta Más compartiremos el resumen ejecutivo del estudio, por ahora, digamos, eso en tanto concluyamos el proceso de actualización y edición para la publicación. Bueno, hemos llegado al final del programa, no les quisiéramos robar más tiempo del que ya nos han brindado hasta este momento. Quiero agradecer a las autoridades del MINAGRI y el IICA que nos acompañaron, igualmente a cada uno de los panelistas por sus aportes, y de manera muy especial al equipo de Proyecta Más y a los colegas del IICA con los que hemos coordinado la organización de este evento, y nos mantendremos activos seguramente en lo que resta del año y en 2021, no solo para incorporar al estudio el escenario COVID, que es lo puntual de corto plazo, sino también en otras acciones que contribuyan a contar con una agenda de innovación de la cadena con enfoque de bioeconomía. Por supuesto, seguiremos activos también IICA y PNUD como entidades facilitadoras del proceso Plan Cacao, junto a la plataforma de actores públicos, privados y de la cooperación que se ha conformado para dotar a la cadena de este importante instrumento de gestión y de un modelo de gobernanza fortalecido que oriente acciones articuladas y coordinadas con el liderazgo, por supuesto, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Gracias a todos y muy buenas tardes. Fin de la conexión y aplausos para todos ustedes. Gracias, Luis. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Chao, Omar. Gracias. Chao. Gracias, saludos. Chao, José. Gracias, hasta luego. Chao.